Finales felices. Creo que todo ser humano amamos los finales felices. ¿Qué tal, queridos pianófilos? Vamos a hacer este video hoy, un 20 de noviembre, porque dijimos, ¿por qué no hacerlo un 20 de noviembre si hoy es 20 de noviembre? Así que vamos a hablar sobre cómo armar y tocar finales con nuestra alegría característica. Te voy a dar, como siempre, 4 formas de finales que encima se despliegan en unas cuantas más, porque vas a ver que algunas se ramifican. Y encima al final del video te voy a dejar una, así que quédate hasta el final. O si querés, pasa al final directamente. Pero también todo lo anterior también está bueno. Así que yo te diría que te quedes y me acompañes en este viaje. ¡Vamos! Voy a poner el ejemplo en Do mayor y el primer final que te voy a enseñar es muy típico, pero no te creas que lo saben todos. Y capaz que con eso solo ya tenés para lucirte. Que es, cuando vas a tocar, viste que vos siempre las canciones terminan en la tónica. Si el tema está en Do, va a terminar en la nota Do, que es a su vez la tónica del acorde. O sea, si yo voy a hacer esto, por ejemplo, ahí termina. Como la nota de la melodía está en Do, podría ser Do sostenido más 7. Y entonces el Maj 7, la séptima mayor, va a ser también Do. Vos fíjate cómo te queda. Queda formidable. Usalo y ya eso les va a encantar a tus amigos. Vamos a tocar en Fa, por ejemplo. O sea, dice Fa sostenido, Maj 7, la melodía quedó acá, ahí ese chiringüito un poquito, y después al último, si quiero, mando el Fa y resuelve. Vamos a volver al caso de Do. O sea, vos terminás, Do Maj 7 sostenido. Después, si querés, lo cerrás con el Do. ¿Te gustó? Si te gustó, vas a ver lo que te va a gustar el siguiente. Vamos a pasar al segundo final. Ahora, en vez de terminar en Do o en la tónica, vamos a terminar en el cuarto grado. En el caso de Do va a ser Fa, ¿no? Entonces yo voy a hacer... Lo cerrás si querés. Pero aparte acá tenés también una vuelta de tuerca para que si querés que el final dure un ratito más. Y si querés que el final dure un ratito más, el último tip no se termina más. No se termina más. Es decir, es un final que no finaliza. Volvemos. Donde hago Fa, voy a hacer Fa menor y Do. Tiene una explicación armónica, la di en varios videos, pero si querés no lo explicamos y queda ahí. Digamos que el Fa menor de alguna forma que sea viene acá a suplir digamos, el quinto grado, ¿no? El dominante. Pero vamos a decir truco acá, te lo enseño, lo tocas y funciona aunque no sepas ni por qué. Entonces yo vengo tocando. Sigue. Fa menor. ¿Viste? Es más, te dije que iba a haber ramificaciones. Otra más se me ocurre de este mismo. Donde estoy haciendo... puedo hacer el Fa, es como el Fa menor, puedo hacer un 2-5-1 de Mi bemol. Que Mi bemol no deja de ser otra cosa que el relativo mayor de Do menor, aunque acá estamos en Do mayor. Pero es una linda combinación modal que se puede hacer. Como si por un momento estuviera tocando en Do menor, para volver al Do mayor. Fíjate cómo queda. Bueno, te lo resumo, mucha explicación, pero si no te lo tiro armadito. Fa. Fa menor. Si bemol. Séptima. Y Do mayor. Ejemplo. ¿Te diste cuenta? Fa menor. Después, perdón, Fa mayor. Después, Fa menor, Si bemol, séptima. Anotate esto porque ahora en un ratito lo vamos a recuperar, ¿eh?
el asunto de jugar con la modalidad menor-mayor. El siguiente truco, forma para armar finales que te voy a pasar, es más que nada pensar el acorde final, que es mayor, como un mayor con oncena más. O sea, donde tengo do, con la cuarta aumentada. Nada más que eso. Pero si yo te vengo tocando. O sea que, como si fuese las caras de sol. O sea, ese, digamos, si el acorde es mayor, la cuarta aumentada lo mayorea aún más, parece mayor. Es el famoso, digamos, la famosa escala que uno dice, sí, es medio como mágica, ¿no? ¿Y por qué te digo que te anotes lo anterior? Porque donde termines con este acorde, con la cuarta aumentada, también vos podés combinarla. Una cosa que queda muy bonita a veces cuando vos tocas en un tono menor es que si vas a terminar lo que le llamaba la tercera de picardía, ¿no? En el barroco, es terminar con un acorde mayor. El tema está en menor, terminas en mayor. Supone que yo vengo tocando. No estoy en menor, ¿ves? Do menor. Mirá qué pasa si lo toco mayor. ¿Y cómo se abre? Inclusive, y ahí es donde lo puedes combinar, porque ese mayor encima puede ser con cuarta aumentada. Fíjate que bien que queda. Volvemos al menor. Toco la escala para meterte en el asunto. ¿Viste? ¿Concluye o no concluye? Vamos a hablar de finales un poquito también, pero de dinámica. Hasta ahora fue toda armonía, dinámica. Y el ejemplo que más me gusta usar es el del tango. Pero después vamos a ver cómo lo podemos pasar también a otros géneros. El tango tiene una hermosura en el tema de la dinámica que casi es propia del género, pero es su gran tesoro también. O sea, el tango tiene 3 millones de cosas lindas. Pero encima los finales hacen de que sea un género de oro. Mate de ensayo. Los primeros 3 son buenos. Después al rato... Asco. ¡Qué rico! Ponele que voy a tocar la parte final de Los Mareados, ¿no? O sea, el tema del tango tiene esa cosa que empieza como a golpear, que acumula como una especie de una carga emotiva que al final descarga. Por eso también, si lo haces bien, los aplausos van a venir aunque estés distraído hablando de otra cosa. Te voy a poner el caso de Los Mareados, vamos a cerrarlo. El tema es... Perdón. El tema es... La va. ¿Ves? Va aumentando. Fue lento. ¿Te das cuenta? Ahí es una cuestión como de dinámica. Se va volviendo lento y fuerte, cargoso. No va quedando, se va amontonando, hasta que final, pam, pam, termina y el aplauso viene inminente. ¿Se puede pasar a otros géneros? O sea, primero te diría que si vas a tocar tango, esto es entero. Empezá por el final. No sirve de nada que te hagas una versión súper linda si al final no... sirve de algo. Pero cuando la terminas bien, ya cataliza toda la emoción que venís amontonando. Sí, a mí me gusta ver, a veces agarrar también, no unas baladas sin dinámica, ¿no? Porque si vos le metés mucha dinámica al final es como que al final lo ensucias. Pero agarrar un tema que sea como divertido, de jazz, medio con dinámica, me gusta agarrar y meterle un final al final que también haga lo mismo, que acumule tensión. Y lo hacía muy bien Oscar Peterson. Entonces cuando llega al final decís ¡plá! Y el aplauso viene. Ponele si voy a tocar In a Mellow Town, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace?
estoy agarrando. Cuarto mental. Ve, un poco el asunto es ese, ¿no? O sea, ir como aumentando la tensión. Dice, octavo, ¿no? Lento. Y después así con la mano. O sea, que se note el gesto, ¿no? O sea, como darle ahí una... Por ejemplo, vos vas a agarrar All of Me, que es otro tema que también tiene así como que viene divertido, ¿no? Final. El tema se sigue. ¿No? Ponele que yo voy a hacer... ¿no? Ahí lo voy cargando. Pero te voy a mostrar algo más. O sea, eso es lo que te quería mostrar, pero lo hice así nomás porque ahora me acordé. Otra cosa que me gustaría mostrarte, que es también modificar la melodía para que vaya increyendo. Por ejemplo, viste que el tema tiene... Fíjate la melodía. Fíjate lo que yo voy a hacer ahora. Voy a hacer que la nota vaya subiendo. Perdón. A ver si... Perdón. Quiero ver si se ve en... donde... La cámara se ve más o menos, ¿no? Va a ser... En fa voy a hacer el sexto grado. Fa menor, allá el mi bemol. Después voy a hacer do con el mi acá. Cuando haga el la va a ser el la séptima aumentado. Para que después cuando haga el re, el do 5 1 de sol va a ser de do, va a ser sol. Y termina allá. Vos fíjate que bien que queda. Perdón. ¿Te das cuenta, no? Se va como amontonando. Te prometí y te voy a cumplir. Te dije que al final te iba a mostrar un final que no terminaba nunca. Y lo saqué de Falling Grace. Así que también, tomalo esto como Jay. Te podés agarrar temas que ya están arreglados por otros. Y si te gusta el final, lo afanás. Le cambias el nombre y lo usas para vos. Muchachos, todos afanamos. Yo nada de lo que te estoy mostrando ahora lo inventé yo. Y a veces, cuando lo invento es porque me lo doy de narices, pero en realidad ya estaba inventado. Así que, Falling Grace. Falling Grace es un tema hermoso, te recomiendo que lo estudies en algún momento. Son esos temas que no pasa por ningún lado muy tradicional, entonces si vos lo tenés en el repertorio, podés tocar en el momento algo como especial y bonito y que sale de lo común, ¿no? Pero en el final está en la bemol. Te lo voy a pasar y después te lo paso a do para que veas más o menos... el tema va a terminar en la bemol con la cuarta, con la séptima mayor. Y después va a tocar, va a subir por cuartas, ¿ves? Va a tocar la séptima mayor de re bemol. Y después va a tocar, vos fíjate que la séptima mayor en la melodía de fa sostenido. O sea, va subiendo por... Después... Y va a terminar en un si, ahí con con la séptima de si. Va a ser... Re bemol, fa... Y el si, ¿no? Poner que estamos tocando en do. Te lo paso. Veníamos... Esa era. Bueno, ahora vamos a tocar, pero el séptimo grado, en el séptimo grado. Y después te lo explicas si lo tocas, ¿no? Después voy a tocar, voy a subir un cuarto grado, voy a tocar fa con la melodía en su séptimo grado. Después voy a tocar, subir una cuarta de vuelta, si bemol con la nota séptima de si bemol. Y después voy a hacer, y ahí me voy a quedar. Mi bemol también voy a subir una cuarta, o sea, voy a tocar do,
fa, si bemol, mi bemol, voy a subir por cuartas y a su vez acá voy a tocar las séptimas mayores de cada uno de esos acordes. ¿Te das cuenta? Se terminó en mi bemol, pero te parece un final, porque en definitiva son acordes así por cuartas que se conducen bastante bien. Te dejo acá para que te diviertas. Te cuento que en Patreon, si tenés una monedita, estamos viendo repertorio para tocar en restaurantes. Sí, señor, repertorio para piano para tocar en restaurantes. Cómo organizarnos, la estrategia para poder tener todos los recursos para poder entretener a la gente. Cómo desarrollar mucho repertorio y sobre todo eso, cómo tener el sonido para que nadie se aburre y todos se te queden hasta el final. Dicen, hay pianistas que tocan para 2 personas y no los ve nadie, y hay pianistas que tocan para 100. ¿Cuál es la diferencia? Pasate por Patreon y te lo contamos. Te dejo acá practicando los finales. En el video anterior hemos visto cómo trabajar las introducciones, así que tenés introducciones y finales, las dos partes, importantísimas para que tus versiones queden fetén. Nos vemos, claro que sí. Arrivederci. ¿No querés aprender a tocar el blues en 30 días? ¿Es imposible? No, es posible. Yo ya lo hice. Pensé que se podía hacer y diseñé un plan y al final lo hice. Tengo un curso en mi Patreon que por $25 te encontrás con 30 videos diarios para poder estudiar y arrancar. Ojo, hay que meterle, pero salís tocando.